Buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué gusto encontrarnos aquí cara a cara en la capital de este estado, en el que yo me llamo Oscar de Pablo. Tengo mucho cariño a este estado, a esta ciudad en particular, y también Paula estudió aquí la preparatoria y tiene muchas raíces también en este estado, aunque no haya nacido aquí. Y es para nosotros un gran gusto presentar este par de libros. Si nos están oyendo, acérquense porque van a conocer un par de volúmenes que son extraordinarios y que ahora por primera vez están accesibles en el idioma español. El Fondo de Cultura Económica ha tenido, me parece personalmente, el acierto de invitar a la traductora Paula Abramo a que presente ante ustedes, a que nos platique sobre estos libros que ella misma tradujo. Y yo mientras llega Ezra Alcázar, que viene un poco tarde porque viene trayendo a otros escritores del Fondo de Cultura Económica que vienen en camino, yo les quiero ir adelantando esta idea de la importancia de que el traductor o la traductora en este caso sea quien conoce más íntimamente el libro que estamos presentando. No sé ustedes, pero cuando yo leo a Dostoyevsky, a Kafka, a cualquier gran escritor o escritora del pasado o de cualquier parte del mundo, digo, qué bellas palabras, y no me detengo a pensar que las palabras que estoy leyendo no las escogió Dostoyevsky, ni Kafka, ni ninguno de ellos, sino la traductora o el traductor, que a veces ni se le reconoce en el libro, pero es realmente a quien estoy leyendo, es la persona, la inteligencia artística y literaria que eligió esas palabras. Entonces, me parece un gran acierto que el Fondo de Cultura Económica ahora haya invitado a la traductora Paula Abramo a que nos platique de estos dos libros físicamente pequeños, pero muy importantes, me parece, de la literatura actual brasileña. Hola, Paula, bienvenida. Hola, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a la Brigada y al Fondo por esta invitación, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. De verdad que para mí es muy emocionante estar hablando en Cuernavaca, porque es la primera vez que lo hago, a pesar de que aquí estudié la prepa y todo. Entonces me da mucho gusto como venir a hablar de los frutos de mi trabajo. Y me alegra mucho estos espacios que se abren justamente para hablar de la literatura desde las voces de las personas que la traducimos y la acercamos no solo al español, sino concretamente a México, ¿no? Estamos aquí presentando dos novelas de dos autores brasileños, Hilda Ilst y Victor Eringer, que se tradujeron en el Fondo de Cultura Económica. Muy recientemente se publicaron como parte de un convenio que tiene el Fondo de Cultura Económica con la Embajada de Brasil en México para traer obras brasileñas a nuestra lengua. Han sido varios los títulos que se han publicado y que están por publicarse dentro de este programa. Y yo tuve la suerte de traducir estos dos, no solo de traducirlos, sino de proponerlos. Eran libros que me gustaban mucho, de autores que me interesaban muchísimo, que disfruté mucho leer, y que a partir de ese disfrute surgió la propuesta y la necesidad como de compartirlos en México. El primer libro se llama El amor de los hombres a la deriva y es de un autor muy joven, Victor Eringer, que nació en 1988 y murió infelizmente en 2018, un poco antes de cumplir los 30 años. Entonces, la novela de un joven escritor al que ya no vamos a poder leer mucho más allá de lo que nos dejó en vida, y es una novela muy juguetona, muy experimental, que trata de la historia de dos adolescentes, un adolescente que crece en un barrio privilegiado de Río de Janeiro, ficticio, pero inserto dentro de la geografía de Río, entre barrios que sí existen, que sí son reales de la ciudad de Río de Janeiro. Y es un niño que crece ahí en la década de 70, a finales de la década de 70, en los años de plomo de la dictadura brasileña, en una casa que pues tenía su alberca, era un niño privilegiado, y de pronto, a partir de que el padre de este niño introduce a otro niño en su vida, adopta a un niño que se llama Cosme, este niño Camilo, que tiene una deficiencia física, el protagonista, tiene un problema de cojera porque tiene monoparesia de una pierna, entonces no puede caminar bien, tiene que usar muletas, es consentido, es sobreprotegido. A partir del enamoramiento que surge entre
este protagonista y el niño Cosme que llega a su vida, el niño Camilo, que no salía a la calle, empieza a tener contacto con la realidad de su barrio, con los otros niños que juegan a la pelota, con el sexo, con el erotismo y con la violencia que rodea, obviamente, en ese contexto de los años 70 y tristemente hasta nuestros días, al amor de dos chicos que son homosexuales y que lo muestran públicamente. Es una novela muy tierna, muy experimental, juega mucho con el lenguaje, inventa palabras. Por ejemplo, el autor nunca dice que alguien se ríe, sino que se rijijijie o se carcajajajea, ¿no? El lenguaje es muy coloquial y tiene una serie de juegos con la construcción misma de la novela, con los lugares de donde toma material para hacer su libro. No sé si tú quieras decir algo, Oscar. A veces olvidamos que la historia de América Latina es una, que lo que pasa en Brasil pasa un poco aquí también, que lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ahora que están cortando la ayuda a los jubilados y que están siendo reprimidos en las calles, nos afecta, nos debe afectar y esa historia es nuestra, es una historia común. Y la historia de Brasil tuvo décadas de una dictadura militar tremenda, quizá por la barrera del lenguaje. En Brasil se habla portugués, como saben. No estamos tan conscientes de esa historia. Pero esta novela en particular nos alumbra un rinconcito, un lugar inusitado desde donde ver la experiencia de la dictadura. Sin quemarles demasiado la novela, sucede que esta familia vive la dictadura desde el lado de los opresores, de los torturadores, de los poderosos. Pero uno de los aspectos, ustedes saben que las madres de la Plaza de Mayo de Argentina buscaban a los hijos que los represores, que los torturadores les robaban a las mujeres, a las jóvenes activistas que eran apresadas y que eran criados a veces por los propios represores. Entonces, aquí nos cuentan una historia de un niño que de pronto ve llegar a un hermanito, que no es un hermano realmente, sino que de pronto ve llegar a otro niño a su casa. Y en medio de esta historia, que nosotros sabemos por nuestro conocimiento de la historia, que es tan terrible y tan dolorosa y tan brutal, surge la ternura e incluso el amor de un niño por otro ser humano. Y entonces creo que es un hallazgo increíble de tema y una manera totalmente inusitada de contarnos lo que es una dictadura vista desde el punto de vista de dos niños totalmente inocentes, pero que viven inmersos en ese contexto. Y es una novela, creo, como dice Paula, llena de hallazgos de lenguaje, muy apta, creo, para jóvenes que les guste el jugar, que vean la literatura como un juego, y que Paula, como traductora, ¿cómo se puede decir? Recrea estos hallazgos, descubre estos hallazgos como lectora en el portugués y nos los trae, no lo puede simplemente copiar palabra por palabra, sino que tiene que reinventar estos hallazgos para que nosotros podamos ver este lenguaje de niños, después que se vuelve un lenguaje de jóvenes y después un lenguaje de adultos, y me parece que es muy bello que hayas logrado esto. Y entra, como digo, en un proyecto más amplio de la vida de Paula, de abrirnos los ojos a otra sociedad que se distingue mucho por muchas cosas, entre ellas el lenguaje, pero en otras muchas se parece, nos encanta, nos fascina y nos duele. Sí, este es un libro que increíblemente es muy doloroso, narra realidades muy violentas, digamos, no es spoilear del todo, contarles, porque se sabe muy pronto en el libro, que Cosme, este niño que de pronto llega a la casa, que no sabemos cuál es su origen, pero es probablemente un origen también proveniente de la violencia, de las cárceles de la dictadura. Este niño Cosme es asesinado, ¿no? Es asesinado, es un crimen de odio, cuando es niño, adolescente. Entonces, la novela entera es el duelo de Camilo, el protagonista,
el duelo de ese primer amor, ¿no? Y de esa inocencia y de esos placeres descubiertos. Y también es una historia de cómo ese duelo y esa rabia que se siente ante un acto tan violento se supera mediante más amor, ¿no? Es decir, es un libro muy amoroso. El autor cuenta que tiene como dos grandes influencias dentro de la literatura brasileña. Una es el gran autor de la literatura brasileña, el padre de la literatura brasileña, que es Machado de Assis, un autor del siglo XIX, que reivindicaba mucho la ironía. Sus grandes inspiradores eran los autores más irónicos de la historia de la literatura universal. Y el otro autor, que es una gran influencia para Victor Eringer, era Manuel Bandeira, que era un poeta muy tierno. Y él cuenta que en sus obras previas él había utilizado mucho la ironía como herramienta, pero que en esta novela quería mostrar que la ternura era tal vez una posible solución, una posible vía. Entonces es una novela cuyo tema yo diría que es la ternura, aunque hable de cosas muy tristes. Y además yo no la siento tan triste precisamente por el tipo de lenguaje que utiliza, que es un tipo de lenguaje que recuerda mucho la infancia, ¿no? A veces se dice que quien escribe es un poco un niño que está jugando con el lenguaje, así como jugando con la plastilina, desobedeciendo un poco las reglas de la escuela, siendo travieso. Este libro tiene mucho eso y por eso quizá no se sienta la realidad con toda su crudeza, aunque esté allí. Y no solo está la cuestión de la dictadura, sino que nos muestra también la historia de Brasil más antigua, porque un edificio muy importante, un escenario donde pasan varias de las episodios de esta novela, es la antigua senzala, que ya es una ruina que queda ahí en el barrio, que ya es parte de un estacionamiento de un supermercado, pero las senzalas eran las casas, habitación, destinadas a las personas esclavizadas. Brasil fue el país que más tarde abolió la esclavitud, la abolió hasta 1888. Entonces esa historia de la esclavitud está muy presente a través de personajes que están incorporados en la vida de este niño de maneras también muy afectivas. Por ejemplo, hay una vieja señora que se llama María Ina, que parece encarnar como toda esta ancestralidad brasileña, y están muy presentes también las divinidades del panteón pues de la matriz africana, ¿no? Que tiene como orígenes yoruba. El panteón, o sea, el conjunto de dioses. Claro, el conjunto de dioses de ese panteón. De hecho, una lectura muy interesante sería la de pensar en estos dos novios que quizá eran también hermanos, no lo vamos a saber nunca, estos dos pequeños chicos que se querían mucho, como una imagen posible de Cosme y Damián, porque en el libro hay muchas referencias a unos niños de la mitología del panteón de Umbanda y de Candomblé, que se llaman los Ibejis, que son los gemelos. Estos dos gemelos se sincretizaron con Cosme y Damián, y curiosamente uno de los personajes de la novela se llama Cosme. Entonces hay también toda esa lectura que atraviesa el libro de la presencia de la ancestralidad africana en Brasil, y la cuestión del racismo, ¿no? Se habla mucho de los colores de piel, ¿no? Hay un momento en que los niños que juegan en la calle ponen sus brazos así y empiezan a ver el color de la piel de todos ellos, ¿no? Que varían de varios tonos de moreno, de blanco, de café, y eso está atravesando la novela. Y qué bueno que nos acompaña Ezra Alcázar, que es un gran comunicador de la literatura y de la gastronomía morelense. No es cierto. Bienvenido. Ezra Alcázar es un altísimo funcionario del Fondo de Cultura Económica, pero también un gran periodista cultural y un escritor y un queridísimo amigo. Nada más, antes de darle la palabra a Ezra, le platico que hemos ya estado hablando sobre todo del libro de Victor Eringer, para que no hemos hablado nada hasta ahora del de Hilda Ilst. Nada más para un comentario más para dejarle ya la palabra a Ezra para que hable primero, yo tal vez si él quiere, de estos dos libros, y después ya aterrizar comentarios puntuales. Nada más decirles que este libro, El amor de los hombres a la deriva, empieza con una historia de violencia histórica bien concreta, que tiene que ver con la dictadura militar, y en cierto modo termina, no es que el libro termine así, pero la vida de uno de sus personajes, Cosme, termina en otro momento de violencia mucho más próximo, que es los crímenes de odio. Esto no es histórico en el sentido de que es social y que nos trasciende a una historia individual,
pero no en el sentido de que sea algo del pasado. En el momento que este libro se escribió, Brasil estaba bajo el gobierno trágicamente elegido por su propia gente de Jair Bolsonaro, que promulgaba estas ideas de odio que costaron la vida de este personaje. Y seguimos enfrentando esta situación. Javier Milei en Argentina sigue promulgando este odio, diciendo que todos los homosexuales son necesariamente abusadores de menores o cosas así, y Donald Trump en Estados Unidos. Entonces es un libro de muchísima actualidad. Le doy la palabra a Esra Alcázar, a quien le doy la bienvenida también. Discúlpenme por llegar 16 minutos tarde, venimos desde la Ciudad de México y ustedes saben que el tráfico allá siempre es horrible. Y bueno, no sé, a ver, yo propuse que se hiciera esta presentación para esta feria porque tengo la buena costumbre de que a mí me gustan mucho las traductoras y los traductores, ¿no? Creo que a veces no logramos dimensionar la importancia de este trabajo. Sin embargo, sin ese trabajo, pues no conoceríamos un montón de cosas, ¿no? Nuestro mundo sería chiquito, chiquito, chiquito. Y de un tiempo a esta parte, pues yo empecé a descubrir que no solamente era que me estuviera gustando mucho Tolstoy, por así decirlo, ¿no? Sino que me gustaba en específico cómo alguien había traducido a Tolstoy. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta que esas personas pues tienen nombre y que esas personas hacen su trabajo de una forma que a mí me gusta mucho. A ver, uno puede dedicarse a hacer deliciosos, ya que dijo Oscar que soy conocedor de la gastronomía, uno puede dedicarse a hacer jugos, ¿no? Y pues te quedan bien, pero a lo mejor no te quedan tan bien como a la otra persona, o para ese señor que va pasando por allá, pues le gustan más los jugos de una persona y creo que es completamente válido que te guste uno. Entonces uno se va enamorando de sus traductores, como de su juguero, como de su pozolero. Y a mí algo que me ha pasado a lo largo de los años es que me gustan mucho las cosas que traduce Paula, ¿no? Y estos dos libros son dos libros que publicó el Fondo de Cultura Económica, que es, como ya lo dijeron, la editorial en la que yo trabajo, y que bueno, cuando yo veo están traducidos por Paula, digo, bueno, pues son una garantía, seguramente me van a gustar, hay que echarles ganas, antes de que salgan los libros yo ya los quiero leer, ¿no? Ya los empiezo a recomendar con todas las personas. Y esto lo digo porque a lo mejor, o sea, más allá de que los dos hayan estado escritos en portugués y sean de autores brasileños, yo creo que no hay muchas más cosas que los unan, ¿no? Hay 50 años de diferencia entre ambos autores. Muy curioso, en sus nacimientos hay 50 años de diferencia, pero en la muerte hay como 14, ¿no? Muy terrible, pero son autores, digamos, temporalmente distintos, con formas de escribir muy distintas, ¿no? Y algo que se puede dar y que se puede crear en una editorial cuando tienes a traductoras y traductores que trabajan así de bien, es que puedes confiar también en las recomendaciones que le hacen en una editorial para publicar libros, ¿no? Porque yo creo que sin el esfuerzo de esas traductoras y traductores que no solamente traducen los libros, muchos libros no los descubriríamos, porque pues yo no conozco, ¿no?, tal o cual idioma. Entonces, pues no lo voy a leer para decidir si hay que publicarlo aquí en México y si hay que publicarlo en español. Entonces, antes yo de entrarle, por ejemplo, también a la historia de Amos Querés, ¿no?, que es la historia que cuenta este segundo libro, Con mis ojos de perro, ¿no?, de un matemático, y que es un viajezote ese libro, así como el otro es otro tipo de viaje. Sí quiero que Paula nos cuente también la forma en la que, pues, a la hora de proponer, ¿no?, a una editorial un texto para traducir, para trabajarlo, pues cómo los escoge, ¿no? Porque pues no está tan fácil cómo decidir dónde clavar un proyecto, ¿no? Y decir, a lo mejor aquí le puede ir bien, y sobre todo pensando en que son libros tan distintos. El Fondo en otras ocasiones ha publicado otros libros que ha traducido Paula, tal vez de literatura un tanto más clásica, a lo mejor, o de escritoras más famosas, puede ser, ¿no? Entonces,
digamos, estos dos que no son tan conocidos en México y que se salen de esos otros universos más populares para lo que es la literatura brasileña en nuestro país, pues a mí me llaman mucho la atención. Y ahorita vuelvo a la locura de lo que es Con mis ojos de perro. Ay, gracias, Ezra. Ezra es un gran aliado de la causa de los traductores en su búsqueda de visibilidad, de mejores condiciones y de espacios para hablar de lo que hacemos. Entonces, muchas gracias por eso. Y al fondo, mi infinito agradecimiento por esta invitación tan invaluable de poder proponer cosas, porque, pues sí, uno está con todas las traductoras y traductores que conozco, estamos un poco como con un pie en cada lengua y conocemos un poco, si vivimos en México, conocemos lo que se escribe acá, lo que se lee un poco y lo que falta y lo que tal vez no se conoce y lo que tal vez va a dialogar bien porque va un poco en el sentido de quizás ciertos intereses de la cultura contemporánea. Entonces, a partir de esa como sondeo del lugar en el que estamos, pues podemos hacer ese puente y es muy rico. Lo mejor que nos puede pasar es como poder proponer cosas que traducir. Y así surgieron un poco estas propuestas. Hilda Ilst es una autora, bueno, Víctor Eringer, por su propia juventud, sí era un autor que yo creo que no se conocía casi acá en México y que me da mucho gusto que se esté conociendo y que además tú fuiste uno de sus primeros, bueno, eres uno de los primeros lectores de todo, también de Con mis ojos de perro, así que eres conejillos de indias y a ver ahora qué opinaste de ese viajezote de Hilda Ilst. Me interesa mucho escucharlo, pero bueno, es eso y Víctor Eringer era desconocido, pero me parecía que era muy valioso, muy valioso y muy disfrutable y que iba a entrar como en diálogo con mucho con el tono de lo que se está escribiendo también hoy en día en México, ¿no? Con esta tal vez frescura, con esta desfachatez. Entonces, yo pensaba que iba a tener un diálogo. Hilda Ilst es un experimento interesante porque Hilda Ilst es una autora muy reconocida en Brasil, es una gran autora de la literatura brasileña, pero es un poco de culto, porque es una autora que tiene unas características que ahorita vamos a discutir, muy particulares de escritura, y entonces me parecía que no estaba suficientemente traducida en México, aunque ya hay algunos libros de poesía por ahí, y salió un librito chiquito de relatos en la colección El licenciado Vidriera de la UNAM, que yo traduje, donde algunos de los personajes salen acá también. O sea, los personajes se saltan de un libro a otro a veces en la obra de Hilda Ilst. O atraviesan, por ejemplo, tiene series de novelas cortas donde un personaje salta de una novela a la otra y luego otro a la otra. Pero Hilda Ilst era una mujer, es una autora que nació en 1930, fíjense, por eso hay tanta diferencia. Yo creo que sí comparten un cierto espíritu irreverente, pero ahorita podemos quizá discutirlo. Hilda Ilst nació en 1930, estudió Derecho, era de una familia acaudalada, estudió Derecho en São Paulo y empezó a escribir poesía. Su estreno en la poesía es más o menos de 50, o sea, de cuando tenía 20 años. Y después fue diversificando su paleta de escritura, empezó a escribir novelas, se estrenó en la narrativa en 1970. En los años 60 escribió teatro justamente en el contexto de la dictadura militar porque sentía que el teatro podía tener una conexión más fuerte con las audiencias y escribió teatro donde se reflejaba justamente toda la situación de opresión de Brasil. Y después, cuando tenía 60 años, enojada de que no se le leyera, porque en efecto es una lectura muy desafiante y sus libros circulaban poco porque se imprimían en pequeños sellos editoriales con muy reducida circulación, empezó a escribir pornografía. Y escribió unas cosas maravillosas de pornografía donde lo santo se mezcla con lo profano, el lenguaje más culto se mezcla con el lenguaje más soez, absolutamente irreverentes, con mucho sentido del humor, sin ningunos pelos en la lengua, y eso un poco empezó a llamar la atención hacia su obra.
y a partir de entonces un poco empezó a circular más. Pero eso, fue poeta durante casi toda su vida, narradora a partir de los 60, y tiene una particularidad que fue que pasó de vivir en la gran ciudad de São Paulo a los 30 años decidir que tenía que dedicarse exclusivamente a la literatura. Construyó una casa por allá por la ciudad de Campinas, que es en el interior del estado de São Paulo, una casa que se llamó la Casa del Sol, donde recibía artistas, recibía científicos, era como un centro cultural donde todos la visitaban a ella y se quedaban temporadas, y tenía muchísimos amantes, era una persona muy sexual, desde toda su vida lo fue, y tenía muchos perros, decenas de perros, y casi no salió de ahí. Desde que tenía 30 años se enclaustró en esa casa, un poco como siguiendo su vocación de niña que decía que ella quería ser santa, ¿no? Pero las monjas le decían, tú no puedes ser santa porque tienes mucho amor propio. Entonces se encerró y ahí se dedicó a escribir, y escribió muchísimo. Tiene más de 40 libros, su obra es muy vasta y muy poco conocida fuera de Brasil, está poco traducida. Sí se conoce, pero en ciertos nichos, yo creo. Pues sí, como dice Paula, yo creo que hay que ser muy fan para que uno pudiera llegar a los libros de Hilda Ilst, y por eso también era necesario que pudiéramos publicarlo y platicar de esto, ¿no? Como les decía hace rato, Amos Querés es un matemático, yo creo que casi cincuentón, es un profesor que un día tiene una especie de epifanía. Y después lo que vamos a leer, y eso quiero, o sea, entiendan lo que les voy a decir, y por eso quería preguntar o abrir la duda sobre la traducción y poner la atención allí. Y después lo que vamos a ver es una especie de forma de desmenuzar las sensaciones y los sentimientos, ¿no? Entre cosas que te suceden, que creo que te suceden en ese momento, o cosas que recuerdas que sucedieron en algún momento. Es muy difícil, y eso espero que no espante a nadie, a ratos, seguir la lectura de este libro, porque va brincando de narrador, ¿no? Sin que te avisen, ¿no? En un momento está hablando en primera persona, en otro momento ya es tercera persona, en otro, o sea, vas dando saltos, y es como si, pongámonos, estuviéramos aquí todos sentados platicando de esta persona, ¿no? Y en cada momento alguien va diciendo una parte de esta historia y la vamos escuchando contada de diferentes voces, ¿no? Hasta que de vez en cuando sale uno que es el mero personaje principal. Entonces así vamos dando este viaje que a mí me pareció muy loco, pero sobre todo muy difícil de dejar de leer, y sobre todo de intentar leer en voz alta, porque yo creo que eso ayuda mucho para intentar identificar esas voces y para intentar seguir la historia, ¿no? Por dónde va más o menos la historia. Y ahí es donde a mí me gustaría intentar descubrir cómo una cosa que para mí fue y es a ratos difícil en la lectura y que me obliga a intentar hacerla en voz alta para ver si agarro mejor el hilo de por dónde voy, ¿cómo logras traducir algo así, no? Porque supongo que no es fácil. Es terriblemente poética, por eso también se disfruta mucho el leerlo en voz alta, ¿no? Estar escuchándolo, pero sí el saltito que se puede ir haciendo para poder encontrarle el sentido, porque una cosa es leerla y otra cosa es entenderla para traducirla, ¿no? Pues sí, Hilda Ilst es un gran desafío, también por eso se me antojaba, porque Haroldo de Campos, este gran poeta y teórico de Brasil, decía, en la dificultad están las posibilidades de que los traductores sean creativos, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser creativos. Si el texto es llano, pues bueno, pues es más o menos llano, no hay gran desafío. Entonces este libro fue una delicia. Yo creo que esto que dices de que es terriblemente poética es muy acertado, y creo que quizá, aunque Hilda nos venda ciertos libros como narrativa o como novela o como cuento, en realidad todo lo que escribe es poesía, y quizá este libro les guste más a los lectores de poesía, porque justamente como trama es difícil de seguir, porque es la historia de una persona que se desarticula por completo. Es un matemático que tenía una vida muy organizada, imagínense, un profesor de matemáticas de la universidad, tenía a su esposa, su hijo, su vida académica, y de pronto se empieza a desarticular hasta, yo diría, casi la inexistencia, ¿no? O hasta encarnar en un ser
totalmente distinto, se disuelve, es la disolución de una identidad. Y tiene muchos toques de humor, por ejemplo, tiene muchos diálogos con el rector de la universidad o con su mamá, ¿no? Hay un momento en el que dice, bueno, ya no me hallo en mi casa, entonces me voy a vivir al burdel. Y su mamá le dice, ¿pero cómo al burdel? Le dice, el burdel es buenísimo, en la mañana todos están calladitos, se puede estudiar súper bien. Y la mamá le dice, bueno, yo me voy contigo. No, mamá, ¿pero tú qué vas a hacer en el burdel? Pues sembrar unas coles ahí en el jardín del fondo. Es el tipo de cosas delirantes que tiene Hilda Ilst, que es absolutamente irreverente. Y también hay partes en las que salta el verso, porque el autor... Una de las grandes angustias, creo, de este Amos Querés, que es el matemático protagonista, es que no puede comunicar esa cosa tan fuerte que vivió, ese momento de iluminación que tiene ahí en una colina. Se sube a la colina y algo le sucede que se desarticula y no puede comunicarlo. Y entonces de pronto también pasa esto, ¿no? Que habla de sí mismo en tercera persona, pero luego en primera el narrador está oscilando y también hay pedazos de poemas y hay muchas citas. Hilda Ilst era muy culta, se la pasaba leyendo ciencia, filosofía, era muy fan de Joyce. Entonces hay también mucha intertextualidad y por acá hay cosas metidas de matemáticos, teorías de las matemáticas y todo, que si uno empieza a buscar las citas, empieza quizá a encontrarle otra dimensión a la lectura de esta novela, ¿no? O sea, también en las citas hay una clave de lectura. Y otra cosa que tiene, que espero que si se llevan el libro, que ojalá se lo lleven, está a 75 pesos creo ahí en la mesita. Ese libro, Hilda Ilst no obedecía nada, no obedecía ninguna regla, como no obedecía a las reglas de los géneros literarios, no obedecía a las reglas de la moral, no obedecía a ningún estereotipo, a ningún modelo. Por lo tanto, tampoco obedecía mucho a las reglas gramaticales, ni de puntuación, ni de uso de mayúsculas. Entonces, alguien que agarre este libro se lo va a decir, pero qué barbaridad, está absolutamente lleno de errores. Y yo creo que fue la pesadilla de cualquier editor, encontrarse con un libro que de pronto no pone comas entre las enumeraciones, de pronto sí las pone, de pronto marca los diálogos, de pronto no los marca, de pronto usa mayúsculas, de pronto no, inventa cualquier cantidad de palabras. Es así. Es así porque Hilda Ilst decía que el compromiso de un escritor es no pactar, y ella no pactaba, creo que con nada, ni con la ortografía. Entonces, bueno, es parte de su apuesta poética, ¿no? No sé si alguien quiera... Bueno, quiero decir que uno de los libros que Paula tradujo para el Fondo de Cultura Económica son los cuentos completos de Clarice Lispector. No sé si hayan oído hablar de esta escritora, Clarice Lispector, una escritora brasileña muy famosa, que es muy querida y muy reconocida internacionalmente y en México por su radicalismo, por cómo sus personajes a la mitad de la historia tienen crisis y se enfrentan a sí mismos. Bueno, si a ustedes les gusta el radicalismo de Clarice Lispector y les parece padre, esto les va a encantar. Es Hilda Ilstchi, como dicen los brasileños, porque las palabras terminadas con T las dicen como si fuera chi, muy gracioso. Es mucho más radical, contemporánea de Clarice Lispector, y sin embargo realmente mucho más experimental, más vanguardista con el lenguaje, más difícil, es verdad, pero es una dificultad gozosa, me parece, ¿no? Ahorita hacemos las preguntas, si le parece, compañera. Al final le dejamos las preguntas, si le parece bien. Muy bien, gracias, sí. Prometo que ya no vamos a hablar tanto más. Por ejemplo, hay una parte, ¿no? Y creo que frente a esta cosa que se enfrentamos, algo que siempre está pues latente, es una especie de poco entendimiento que tenían con él cuando era niño, o eso quiero entender, por parte de sus padres para complicaciones básicas que tienen o que tenemos cuando somos niños y vamos o intentamos entender la vida, ¿no? Complicaciones o ganas de no querer escuchar al niño. Entonces quiero leerles un cachito que a mí me dio, que a mí me pareció muy interesante y creo que me parece interesante para intentar entender lo que estamos intentando contar tan difícilmente. Yo sé que parece muy revuelto. Dice: hormigas,
Un nudo animado y cohesivo. Superproducción, silos. ¿Tendrían enfermerías? Estoy mal, cortocircuiteando. Pequeños cuerpos agitándose con perfecta salud. Allá en el rancho las hormigas trabajaban de noche en la terraza. Mi padre decía que no había dinero para matar tantas hormigas. ¿Matarlas? Pero si trabajaban tanto. Y esos cuerpecitos, ¿cómo es que podían moverse? ¿Qué soplo insuflaba aquellos cuerpecitos? ¿Qué era eso que las hacía caminar, escoger las hojas, conocer sus recorridos, sus recovecos? Mi padre iba raspando la suela de las botas sobre las hileras. Yo me metía a mi cuarto lleno de compasión. Los sentimientos, dolorosos, intensos, pulsando sin descanso. Mi cuerpo era una pulsación trémula, una continua masa viva tratando de esconderse. Había peligro en la vida, había peligro en mi padre. Las palabras fueron desapareciendo de mi boca, una que otra a veces centellaba, el brillo en el costado de algún pez cuando sale debajo de una piedra, da 2 o 3 vueltas rápidas y vuelve a su madriguera. ¡Qué vida tan colorida, mamá! Dan miedo esos colores de la vida, dije en la mañanita al ver el rosa lila del pasto. Ella me miró como quien entiende. Qué raras esas mujeres delicadas que se casan con hombres crudos, la sangre siempre a la vista, grosería y rudeza. ¿Les gusta eso? Pero, ¿por qué acaban luego tan secas, mudas? Muda mi madre como yo mismo mudo, piedad y estupor y por tanto, y por eso mismo mudo. Él, hay gente que piensa que el niño es mudo, su madre, gente boba. Él, unos buenos guamazos en la boca y la abre, vas a ver, ¿mudo? Su madre se ponía de pie, miraba a su padre de frente, él tosía, disimulaba, luego se marchaba. Los hijos, qué fastidio. No sé si vieron la escena, ¿no? O sea, van brincando de la narración que él va haciendo de este extrañamiento que producen esas hormiguitas, ¿no? De cómo lo ve su padre y pues cómo no te quedarte seco, ¿no? Cómo no quedarte callado. Si uno está sintiendo que esas cosas que ven y que te sorprenden, pues te producen palabras y que las palabras tienen colores y que todo, ¿cómo no transformarte después, ¿no? Cómo no saber cómo explicar esas cosas. Y este viaje lo va teniendo, ¿no? Con muchos momentos de la vida que no sabes si están en el pasado o que si son una cosa o si tú estás en el pasado, si estás recordando, ¿no? Es esta cosa tan bonita que el leerlo así, en voz alta, creo que nos ayuda a acercarnos mucho más a lo que está viviendo ese personaje. Solo antes de abrir a las preguntas, quiero agradecerte la lectura de este pedazo porque creo que es muy representativo de Hilda Ilst y quizá una pequeña diferencia con Clarice Lispector. Tienen muchas, pero si ustedes han leído a Clarice Lispector, sabrán que Clarice Lispector es implacable es cruel con sus personajes, ¿no? Hilda Ilst tiene esta ternura ante lo pequeño, ante los animales, tiene esta como constante vibración de intensidad, y ella muchas veces en sus entrevistas decía, es que yo quiero transmitir esa intensidad porque estoy llena de intensidad, y entonces se conmovía realmente la autora como se conmueve el personaje Amos Queres con las cosas pequeñas. Por eso tenía 50 perros y tenía un árbol en el centro de su casa al que casi le rendía culto, ¿no? Era una conmoción constante ante la vida. Eso creo que es un rasgo muy propio de Hilda Ilst, que quizá Clarice Lispector roza a veces porque sus personajes a veces llegan a tener esa percepción, pero vuelven a la vida, ¿no? O sea, hay grandes cuentos de Clarice Lispector donde hay un momento de epifanía impresionante y luego vemos al personaje cómo vuelve a la vida. Hilda Ilst no vuelve, ¿no? Hilda Ilst es un viaje sin vuelta en esta conmoción constante. Yo creo que es un poco eso. Sí, lo que en Lispector es frialdad y hasta crueldad a veces, en Hilda Ilst es deslumbramiento constante. Está siempre deslumbrada y es deslumbrante a su vez, ¿no? Como una científica que se mete en cosas bien difíciles, ¿no? Es como leer a una física cuántica, no como leer a una bióloga, sino como leer a una física cuántica. Yo creo que no hay mucha gente, en mi opinión, que merezca ser descrito como un genio. No me gusta esa palabra para la literatura, no creo que sea útil, no hay muchos, no existe eso, no existen los genios. Hilda Ilst a lo mejor sí era una genia. Hilda Ilst sí que tenía algo estaba tocada por algo sobrenaturalmente, entendía algo bien profundo, tenía una cosa de mística de la realidad, ¿no? Le deslumbraban los detallitos de la realidad.
Me voy a ir bajando para dar la palabra mientras sigan hablando un poquito. Ahora, miren, lo que les leí hace un momento es media o es casi una página de este recuerdo que está teniendo Amós, ¿no? Sobre su infancia, sobre este momento con las hormiguitas, con su madre, con su padre, y su madre cómo llega a cambiar por la dinámica de estos hombres, como les dice, tan secos. Pero aquí, ya en más forma como de verso, pasamos a un momento de la realidad, o del momento real en el que está viviendo el personaje, ¿no? Y dice: vi palabras y números, círculos, tangentes, extensos teoremas en la espalda esbelta de un andariego de soles del mediodía. Me miró entre harapos. ¿Números? ¿Palabras? Oh, no, señor, esto es miseria, pero mi más profundo agradecimiento por pensarme cual pizarrón, pues son solo llagas en mi espalda. Traté de seguirlo, se metió en un montón de maleza, me metí, túnel vacío que daba hacia todo lo que caminé, ¿no? Entonces, este como encuentro de las dos formas de ver, ¿no? De niño estoy viendo dentro de esas hormiguitas que se van encontrando cierta grandeza de cómo se organizan, de cómo deciden todos los días hacer ese camino, cómo mover esas plantas, ¿no? Y de grande me encuentro estas fórmulas matemáticas que son las llagas en la espalda de un señor que va caminando por la calle. Esta maravilla, este descubrimiento que va desmenuzando la autora en las cosas que, digamos, podríamos ver todos en nuestra vida, en nuestro día a día, en la naturaleza y en las otras personas, pero pues que a lo mejor no vemos porque nos fuimos haciendo más crudos como el padre del personaje, ¿no? Ahora sí, si alguien quiere hacer una pregunta, les pedimos que sean breves, por favor, no sé para que puedan hablar. No sé si dijiste, Oscar, que los libros los hicimos, o si lo dijeron antes de que yo llegara, que lo hicieron con la Embajada de Brasil, por eso son bien baratos y bien traducidos. Sí, ¿verdad? Sí, es que yo nada más quería rápido hacer una pregunta de que dice el joven que había una fama, y pues no sería la computadora la que nos da la fama, y cuidar un poco las cosas de lo que nos va a dar una atención personalizada de el Fondo de Cultura Económica, de que todo lo que hacemos sea económico para que no tengan cansancio y ahora sea bien informados, ¿no? Y que cómo se llamaba la película, pues nada más eso, porque aquí tengo anotado programa de nación, o qué tipo de le llamaban, qué nombre de la película, o era programa. Ajá. Gracias, Dios los bendiga. ¿Alguien más querría hacer una pregunta? De todo se vale preguntar. Sí, no, yo quería decirles, pues sí, ¿no? Y hay algo muy interesante en lo que estaba diciendo ahorita la compañera a la hora de pensar en una autora como Hilda Ilst, ¿no? Yo creo que si una autora de su calidad estuviera viva en este momento, pues sería mucho más fácil que la pudiéramos conocer todos, ¿no? Y eso, o sea, hay que darle también esa forma de entender a autores también de otros idiomas, ¿no? Y del extranjero, que digamos se nos fueron sin la posibilidad de las comunicaciones tan activas como las tenemos ahora, pero que pues gracias a grandísimos traductores ahora tenemos que utilizar nuestras propias redes para difundirlos. Y decíamos Paula y yo que pues como no tienen más preguntas, les queremos leer unos cachitos porque es una cosa más bonita a la hora de estar compartiendo libros. Yo no sé si ella ya trae pensadas cosas. Yo, mira, aquí tengo de todas. A ver, déjenme, les encuentro algo bien bonito. De que a ver. Hay una parte que ya he leído un montón de veces. Les leo ahora una parte de El amor de los hombres a la deriva. Va. Dice: no hay ley más allá del puente peatonal número 6 de la Avenida Brasil, portal de los suburbios, ni corrupción. El hombre puro es justamente eso, un animal lo bastante listo como para inventar el
El hombre puro es justamente eso, un animal lo bastante listo como para inventar el cuchillo y sacar de él la conclusión más obvia, el asesinato. Corruptos los que escribieron los códigos porque inventaron el crimen. Después de eso ya siempre fue la misma historia. Registros, archivos, sellos, ratificaciones, edificios de oficinas, planes de seguridad social, manuales de buena conducta en el trabajo, Kafka, embotellamientos en la avenida Río Branco, departamentos de recursos humanos. Inventaron todos los tipos de castración para refrenar nuestra hambre de carroña. Hoy, hasta un sopilote es más hombre que el hombre, ciudadano, empleado, eunuco, y este estado perpetuo de cruda moral. Pero también, ¿quién va a querer vivir con hambre? Un edificio de oficinas puede, por lo menos, protegernos del mal tiempo. El amor promedio hasta parece acogedor. Creer en bondades chiquitas. Es un librazo. Yo voy a leer El principio del amor de los hombres a la deriva, porque me gusta muchísimo cómo empieza. Bueno, primero empieza con un informe meteorológico que dice: la temperatura de esta novela es siempre superior a los 31 grados centígrados. Humedad relativa del aire jamás inferior al 59%. Vientos nunca superan los 6 kilómetros por hora en ninguna dirección. El mar está muy lejos de este libro. Y empieza así. En el principio, nuestro planeta era abrasador y amarillento y olía a cerveza podrida. El suelo estaba sucio de un lodo hirviente y pegajoso. Los suburbios de Río de Janeiro fueron lo primero que apareció en el mundo, antes aún que los volcanes y los cachalotes, antes de que Portugal invadiera, antes de que Getúlio Vargas mandara construir viviendas populares. El barrio del Queín, donde nací y crecí, es uno de ellos. Acurrucado entre Engenho Novo y Andaraí, se formó con esa arcilla primordial que fue aglutinándose en diversas formas: perros sueltos, moscas y cerros, una estación de tren, almendros y jacales y casonas, bares y arsenales de guerra, mercerías y puestos de juego del bicho, y un terreno enorme reservado para el cementerio, pero todo estaba vacío, faltaba la gente. No tardó, las calles acumularon tanto polvo que al hombre no le quedó de otra más que empezar a existir para barrerlas. Y en la tardecita, sentarse en las terrazas de las casas y quejarse de la pobreza, hablar mal de los demás y mirar las banquetas percudidas de sol y los autobuses que volvían del trabajo ensuciándolo todo otra vez. Ese es el primer capítulo del amor de los hombres a la deriva y muestra un poco este tono juguetón y pues rico de Víctor Eringer. Y tal vez, bueno, no sé si tú tienes, ¿sí? No, o sea, no sé si tú quieres leer algo más, pero sí quería preguntarte, porque creo que hace rato mencionabas los epígrafes, ¿no? Del libro de Hilda Ilst, y yo estaba pensando en este de Bataille. Y al final creo que sí hay ciertas reuniones, no sé si entre ambos autores, Eringer e Ilst, bueno, los dos su apellido empieza con H, pero sí en los personajes, ¿no? En ciertas complicaciones, en ciertas formas de estar medio extraviados en la vida o de estar buscando una respuesta muy extraña en la vida, en épocas absolutamente distintas, ¿no? En este... El epígrafe de Bataille que está aquí dice: entiendo en mi zozobra que la única verdad del hombre, al fin vislumbrada, es ser una súplica sin respuesta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que están viendo ambos personajes, los dos con muchísima compasión, ¿no? Los dos con una infancia difícil de procesar las emociones y que en algún momento se les explota la tacha. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que habría que resaltar este elemento de compasión. Y yo veo muchos puntos en común. Ese es uno muy, muy importante que los atraviesa de cabo a rabo. Y yo creo que también, bueno, me encantan las portadas que les hizo el Fondo de Cultura Económica, porque son dibujos de los autores, exacto. Y los dos libros tienen dibujos de los autores, imágenes que los autores decidieron incorporar a su obra y que yo creo que forman, no son solo una ilustración aledaña que por ahí cayó, no, forman una parte estructural importante de la novela, sobre todo en Hilda Ilst, por ejemplo, la historia de Hilda Ilst acaba con una imagen.
y con unas fórmulas matemáticas que quizá revelen el final del personaje a Mosqueres. O sea que todo detalle cuenta. Fíjense después ustedes cuando puedan en las cosas que están, en los detalles que parecen poco importantes, como esas hormiguitas, porque por ahí hay claves de lectura. Y eso, es como que ninguno de los dos autores, ya pensando en autores y no en personajes, cabía en un solo discurso. Necesitaban expresarse también en lo gráfico, en la inclusión de fotografías. Por ejemplo, en el caso de Víctor Eringer hay fotografías, hay dibujos de pistoleros, de cowboys, en fin, y están incorporados en los libros muy intencionalmente, haciéndoles honor a los deseos de sus autores. Bien, pues mil gracias, Ezra Alcázar y Paula Abramo. Quedamos muy invitados a conocer estos dos libros. Ambos están en la colección popular del fondo, por lo tanto están muy baratos. ¿Cuánto cuestan? 75 y 95. 75 y 95. No llegan ni a 200 pesos si se los llevan juntos. Y no se vayan a ir, por ningún motivo se vayan a ir de esta feria, porque a continuación vienen otros dos libros sucesivamente, dos presentaciones del Fondo de Cultura Económica. Primero, Volver atrás, de Abraham Alcázar. Tú sabes si... Abraham Balcázar, no confundir. Ya está por aquí. Ahí está. Pues sí, entonces, dado que ya está aquí. Una novela gráfica que se llama Volver atrás. Y después va a haber otra presentación de poesía de Silvia Tomasa Rivera, en este caso sobre el nuestro inolvidable Rubén Jaramillo. Entonces, aquí terminamos esta presentación. Tienen un regalo para ustedes